Hola, mi nombre es Inés Sandoval Osorio y hoy hablaremos sobre la corrosión. Francisco J. Pancorbo define a la corrosión como la degradación de un material por su medio ambiente, produciendo pérdidas en sus propiedades mecánicas de resistencia, lo que da lugar a cambios en la geometría de las estructuras y componentes, haciéndoles perder la función para la cual estaban determinadas. Lo que es importante saber es que la degradación de un material se da para los distintos tipos de materiales que tenemos, que son metales, cerámicos y polímeros. La degradación se define como la transformación de una sustancia compleja en otra de estructura más sencilla. Y a pesar de que, como ya habíamos mencionado, la degradación la sufren todos los materiales, dependiendo del material reciben un nombre diferente. Los materiales cerámicos, una de sus características principales es que son duros y frágiles y resultan principalmente de la combinación de elementos que provienen tanto de la porción metálica como la no metálica de la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica podemos ubicar a los metales y a los no metales. Los no metales son esta parte naranja, a esta parte rosa se le llama metaloides y estos son clasificados como otros metales. Todos los metales entonces son esta parte de acá y los más comunes son todo lo que está marcado como azul. Por lo tanto, la combinación de los metales con no metales es lo que da paso a la creación de los materiales cerámicos. Otra de sus cualidades es que son altamente resistentes a la corrosión y al ataque químico y también tienen alta resistencia a la intemperie. Como veremos más adelante, las condiciones atmosféricas y ambientales son un factor importante para que se dé el fenómeno de corrosión. Por su parte, los metales se encuentran en la posición izquierda de la tabla periódica, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, y muchos de ellos tienden a mezclarse, disolverse unos con otros en el estado líquido, y esto hace que se mejoren las características, entre ellas su resistencia a la corrosión. Esto quiere decir que cuando se combinan los unos con otros, pueden llegar a mejorar sus características y cambian a comparación de las que tenían cada uno individualmente. Esto es importante porque en la industria se busca las aleaciones que permitan las mejores propiedades de acuerdo a la aplicación que se le vaya a dar. Aquí nuevamente podemos ver la posición de los metales en la tabla periódica y como conclusión es que si se combinan unos con otros podemos tener propiedades mecánicas mejores o que nos sirven para ciertas aplicaciones. También otra cosa que podemos rescatar es que de acuerdo a su posición en la tabla periódica, estos elementos no tienen tanta electronegatividad como los elementos de acá, lo que quiere decir que estos metales tienden a ceder sus electrones de valencia, mientras que los elementos no metálicos los tienden a ganar. Cuando se combinan estos es cuando se forman los materiales cerámicos. Y otra cosa que es importante es que estos metales no están lejos de ser nobles, materiales nobles o más bien elementos nobles, por lo que son sumamente activos e interactúan más fácil con el medio que los rodea. Los metales son utilizados ampliamente en la industria de construcción, la automotriz, la química, entre muchas otras. Esto es debido a las grandes propiedades que presentan, como la ductilidad, la conductividad térmica, la dureza, la elasticidad y plasticidad. Es así que los metales tienen una amplia gama de aplicaciones en las diferentes industrias y es importante entonces entender cómo estos materiales interactúan con el medio ambiente y cómo se comportan bajo distintas condiciones.
Por último están los polímeros. Estos están en forma natural y sintéticos. Los sintéticos son los que nosotros los humanos fabricamos y los naturales los que encontramos en la naturaleza. Estos materiales son utilizados cuando se requieren materiales de peso ligero e incluso pueden ser también utilizados en la industria, pero para diferentes aplicaciones a comparación de muchos metales. Son típicamente resistentes a las condiciones atmosféricas, lo que indica que no se corroen tan fácil como los metales. Su fácil deformación les permite adaptarse a geometrías muy complejas y también pueden llegar a ser impermeables o considerados de esta manera, lo que les da la cualidad de proteger a otros materiales. Ahora hablaremos sobre el mecanismo de la corrosión. La corrosión de los metales es un fenómeno natural y es importante entenderlo porque no hay forma de desaparecerlo de repente este fenómeno. La corrosión, de hecho, es el regreso del metal a su estado natural, el óxido. Es decir, los metales están presentes en la Tierra en forma de óxido en los minerales. La metalurgia entonces es la encargada de trabajar con los óxidos para fabricar los metales. Como los metales son obtenidos a partir de especies minerales estables en las condiciones naturales, cuando estos son expuestos a las condiciones ambientales una vez extraídos, ya procesados y trabajados, tienden a estabilizarse química y energéticamente. El paso espontáneo de estos materiales a su estado natural combinado es llamado corrosión. Para el resto de los materiales, este mecanismo de deterioro es conocido como degradación, es decir, la corrosión es propia o nombre propio, por así decirlo, de los metales. Entonces puede definirse como corrosión a la reacción química o electroquímica de un metal o aleación con el medio que lo rodea y que provoca un deterioro de dicho material. La corrosión puede clasificarse de distintas formas. 5 son las principales. 1, por la naturaleza de la sustancia corrosiva. 2, por los mecanismos de corrosión. 3, por la apariencia del metal corroído. 4, por el medio que la produce. Y 5, por las condiciones físicas que la motivan. Hoy nos enfocaremos solo a las primeras 3 y hablaremos brevemente en lo que consiste cada una. La primera clasificación es por la naturaleza de la sustancia corrosiva, dentro de la cual se encuentra la corrosión húmeda o electroquímica y la corrosión seca. La primera se da cuando hay materiales metálicos que se hallan en contacto con medios de conductividad electrolítica. Estos medios pueden ser soluciones salinas, agua u otras. Lo importante es que conduzcan la electricidad. La corrosión seca es una reacción química directa entre el metal y un gas agresivo que normalmente es oxígeno. Dentro de la segunda clasificación, que es por los mecanismos de corrosión, encontramos a la corrosión química, corrosión electroquímica y corrosión microbiológica. La primera se produce cuando el metal reacciona con un medio no iónico. La segunda implica un transporte simultáneo de electricidad a través de un electrolito, que es esta misma. La corrosión microbiológica es la actuación de organismos microbianos. Esta no es muy conocida, pero se produce en conducciones e instalaciones por la actuación de organismos microbianos, ya sea porque estos fabriquen sustancias agresivas tales como protones o iones de sulfuro, o porque actúan como catalizadores de las reacciones de corrosión. La mayoría de los organismos activos son bacterias que reducen u oxidan compuestos de azufre como parte de su metabolismo, es decir, es parte natural de estas bacterias. Y la tercera clasificación es por la apariencia del metal corroído. En este podríamos tener la corrosión uniforme y la corrosión localizada. La corrosión uniforme es cuando todo el material o el metal se está corroyendo a la misma velocidad, y la corrosión localizada es cuando solo pequeñas áreas
o muy seleccionadas resultan afectadas por el fenómeno de la corrosión. Dentro de la primera clasificación que vimos en la diapositiva anterior, se encuentra la corrosión galvánica o electrolítica. Según el autor Francisco J. Pancarbo, la corrosión galvánica se produce cuando dos elementos metálicos de diferente potencial eléctrico son conectados directamente entre sí con continuidad en presencia de un electrolito. En este proceso electroquímico se generan dos electrodos, un ánodo y un cátodo. El metal menos noble será el que se corroa, mientras que el otro metal quedará protegido y no sufrirá el efecto de la corrosión. Los elementos anódicos son los que presentan el fenómeno de corrosión y son los menos nobles. Y los elementos catódicos, o los que se vuelven cátodos en la reacción, son los que se vuelven más nobles y por lo tanto son los que quedan protegidos. Para identificar un elemento anódico de un catódico está presente la serie galvánica, la cual nos permite identificar estos elementos, que es esta de aquí, pero aquí se presenta como una mayor amplitud y más datos. Entonces aquí están los metales catódicos, que son los nobles. Podemos encontrar a la plata, al hierro, pero de diferente manera, el cobre. Y en los metales anódicos, que son los sumamente activos, podemos encontrar al calcio, al sodio, al magnesio, al aluminio, al zinc, al hierro o acero. Entonces estos son los que van a actuar como anódicos en presencia de otros metales catódicos. Y como ejemplo, si tenemos un clavo cubierto con cobre, los clavos generalmente son de hierro, entonces ubicamos el hierro y observamos que es un metal anódico. Y si nos vamos más hacia arriba, vamos a ubicar al cobre como un metal catódico. Quiere decir que si tenemos una reacción electroquímica, el elemento que se corroerá será el acero, que es el clavo, porque es un elemento más activo. Y el cobre quedará intacto al ser un elemento noble, más noble que este metal anódico, y se convierte en el cátodo de la reacción electroquímica. Por último, veremos que la protección para la corrosión galvánica se puede hacer de distintas formas. Una es, tenemos un metal que es el ánodo, metal 1 es el ánodo, el metal 2 es el cátodo. Para evitar que haya una corrosión, podemos poner un aislante entre los dos si estos están como en una solución electrolítica o en presencia de un electrolito. Y otro es que si no tienen no comparten el electrolito, pues lo mejor es que solo al ánodo se le ponga el electrolito para que no esté en contacto con el metal 2 y no se corroan ambos. Y el último método es, yo tengo mis dos metales, pues al metal 2 que no quiero que se corroa, que es el cátodo, le pongo un aislante para que el electrolito no pueda dañarlo, o no pueda haber más bien la transferencia de esta parte de metal a esta y haya una corrosión. Sin embargo, a pesar de que muchas veces no podemos manejar estos procesos de corrosión ni los fenómenos, pues está la protección electroquímica y la protección anódica. La protección no electroquímica es recubrir a nuestros materiales con pintura o con la eliminación de la humedad que esté cerca. Porque como ya vimos, cuando los metales están expuestos a las condiciones ambientales normales, se tienden
a corroer, y eliminar este factor de humedad es importante. La protección electroquímica consiste en poner un nodo de sacrificio, que es lo que habíamos visto anteriormente, y poner un ánodo para que ese sea el material que se corroa y no nuestro cátodo. Es como un material de sacrificio. Con una fuente de corriente, es decir, hacer un recubrimiento con recubrimientos metálicos, y la protección anódica también se puede clasificar por la formación de películas protectoras y los recubrimientos metálicos, inorgánicos u orgánicos. Dentro de estos se encuentra, por ejemplo, recubrir una pieza con zinc, el galvanizado, o recubrir una pieza con cobre. Y también dentro de esto se encuentra proteger a los metales con plástico. Entonces, dependiendo de las condiciones a las que esté expuesto nuestro metal, son las medidas que se tomarán para protegerlo frente al fenómeno de corrosión. Finalmente, es importante entender por qué se da este fenómeno para poder prevenirnos y trabajar adecuadamente con los distintos materiales. Eso es todo de mi parte y muchas gracias por su atención.